Hola a todos, todas, compañero Walter, buenas tardes, buenos días, ¿qué tal estás? Bien, bien, David, por acá nuevamente encontrándonos para este maravilloso podcast que les vamos a dejar ahí para que lo aprovechen, para que conozcan toda esa información que tenemos de la mano y que sé que les va a servir mucho para todos los profesionales que utilicen esta herramienta que, pues en este caso ya tú nos vas a dar un poco más la información inicial. Exacto, hoy el podcast trata sobre Hexfit Lab, nuestra app de valoraciones, ¿vale? Y muy en grande Hexfit Lab porque, bueno, vas a tener la posibilidad de tener un laboratorio en la mano, un laboratorio en tu teléfono, un laboratorio donde vas a poder pasar pruebas a tus clientes al alcance de tu mano, al alcance de tu teléfono, de manera muy fácil, sin ningún compromiso y además ¿cómo se llama? Con todos los test ilimitados que quieras, tanto de morfología, de potencia, etc, etc, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer el podcast basándonos un poco en las preguntas que nos han llegado de nuestros clientes a través de los diferentes medios, ¿no? Sobre XFIT Lab, ¿no? Las preguntas más comunes sobre XFIT Yo, Lab. yo creo que Entonces, siempre, una pausa ahí sí, adelante. de que ya comencemos a mirar un poco esas preguntas que nos han realizado. Y es que, bueno, para los que no nos conocen en cuanto a la profesión, nosotros somos asesores del software, pero para los que no nos conocen frente a la profesión, pues en este caso, pues me voy a presentar primero yo, digamos que tomé la palabra. Yo soy fisioterapeuta de formación como tal. eh, Sé mucho de entrenamiento también porque trabajo más de 17 años en esta industria. Y una de las cosas importantes que nosotros como fisioterapeutas siempre hacemos cuando nos llega un paciente es primero evaluarlo. Y creo que esta herramienta que vamos a ver ahorita es de evaluación. Sí, porque nos han preguntado también como que, bueno, ¿y para qué es eso? O sea, ¿cómo funciona? Que ya ahorita lo vamos a ver. Pero una de las cosas súper importantes para mí como profesional de fisioterapia es una herramienta que me permite evaluar. Y acá les vamos a mostrar una. Ahora sí, preséntate, David, y ya continuamos con las preguntas. Bueno, yo soy David, también asesor de XFIT, ¿no? Trabajamos en XFIT los dos. Y bueno, llevo 20, más de 22, 23 años trabajando en el sector como entrenador, también un poco en la gestión. Y bueno, así como por ejemplo Walter comenta, ¿no? Que en el mundo de la fisioterapia sí que está súper inculcado esas evaluaciones iniciales, ¿vale? En el mundo del entrenamiento cada vez más, pero la realidad es que en el mundo del entrenamiento personal y los clientes que nos vamos encontrando nosotros a través de XFIT, pues bueno, es algo que no está tan inculcado en la mayoría, ¿no? Sí que hay muchos entrenadores que lo usan, pero hay otros muchos que no. Y bueno, y esperamos también nosotros ya a nivel vocacional, ¿no? Que esta herramienta facilite ese proceso a cada vez más entrenadores, porque ya veréis que es bastante fácil hacerlo. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, ahora sí comencemos con las preguntas que nos han Eso. hecho cuando dicen, ay, que se desfila, porque pues para los que pues ya conocen un poco nuestro software dentro de la plataforma, ahí está la opción que dice GSFILab y quedan como con la duda. Pero entonces acá les vamos a resolver como esas primeras pequeñas dudas que tengan y pues posteriormente ya nos verán por ahí ayudándolos en lo que necesiten. Exacto. Y bueno, voy a hacer uso de precisamente eh, nuestra web de XFIT Lab. A ver, vamos a buscarla. Aquí está. Y voy a compartiros un momento la pantalla, ¿no? Y ahí veis, pues bueno, lo que hablábamos un poquito, el único laboratorio de pruebas físicas que cabe en tu mano, ¿no? Entonces está habilitada tanto para App Store como para Google Play. Y bueno, aquí en la página web vais a encontrar bastante información útil sobre qué es Hexfit Lab, a quién va destinada, los precios, etc., ¿no? Entonces, bueno, en definitiva es una app que te va a permitir con la cámara de tu teléfono, desde la app, hacer valoraciones. ¿Qué tipo de valoraciones? Pues bueno, vas a encontrar valoraciones de potencia, ¿vale? Por ejemplo, valoraciones de potencia, aquí tienes en la web pruebas aeróbicas, evaluaciones de potencia anaeróbica y de, ¿cómo se llama? Metabólico, análisis biomecánico de los saltos, análisis de la postura, análisis de la resistencia, mediciones corporales.
Es decir, vas a encontrar una serie de test que además vas a poder poner a prueba antes de pagar algo, que luego hablaremos de los precios, ¿no? Y unos test que te van a servir tanto para rendimiento como para programas enfocados más a la salud o a la rehabilitación, ¿vale? Entonces, bueno, vas a tener 6 pruebas de potencia. Quizá destacamos la de salto vertical, por ejemplo, ¿no? O pruebas que te puedan medir el BAM, ¿no? La velocidad, el BAM o la velocidad, la potencia de movimiento, ¿no? Luego tienes 7 pruebas de morfología. Destacamos ahí quizás la medición de los perímetros Lo y que es la postura, la otra que se está usando la mucho, postura. exacto, el análisis postural, eso es. Y luego tienes las pruebas de resistencia, que vas a encontrar 4 pruebas de campo y 4 pruebas que vas a poder hacer en tapiz rodante o en cinta de correr, ¿vale? Y bueno, no sé, Walter, eso es Hexfit Lab, no sé si quieres Sí, aportar mira, algo a esa en primera este caso, pregunta. teniendo en cuenta, digamos que lo que nos preguntan que es FitLab, es una herramienta muy puntual que te va a ayudar en toda la parte de evaluación. En algunos momentos también nos han preguntado que qué tanta efectividad tiene la herramienta. Tiene bastante efectividad, está desarrollada a partir de todo lo que es la parte de kinesiología a nivel de Canadá. Entonces es un trabajo que viene de varios profesionales que nos están ayudando con la plataforma, que incluye también inteligencia artificial para poder determinar como esos parámetros que nos van a permitir tomar unas medidas y que a partir de ese análisis inicial es donde vamos a comenzar ya a hacer todo lo que es la parte pues que ustedes manejan más que son que la prescripción, ¿sí? Entonces hay como para complementar un poco la fiabilidad que tiene la herramienta, que es una herramienta que ya venimos ya hace varios años trabajando y que cada vez está siendo mucho más efectiva para aquellos profesionales que se toman el tiempo de evaluar a su cliente desde el inicio y periódicamente. Exacto, y además, mira, para acompañar lo que dice Walter, voy a volver a compartir pantalla y vamos a ver aquí en nuestra web, que vamos a hacer referencia a nuestra web porque si tenéis curiosidad, ahí tenéis información, incluso estos vídeos que estamos viendo, y de dónde vienen esos test, ¿no? De dónde sale esa información. Entonces, como dice Walter, tenemos incluso comparativas hechas con otros tipos de test a través de, bueno, de trabajos de test de campo, ¿no? Pues comparando los test hechos con Hexfit Lab y test hechos con otras herramientas, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí vais a tener información, por ejemplo, de los test de rendimiento, cuáles son los test, en qué se basan esos test o en qué fórmulas se basan o qué estudios se basan esos test, ¿vale? O por ejemplo, estos de morfología, etc. Entonces, de nuevo, hacer referencia a la página web, que ahí vais a encontrar mucha información, ¿no? Vale, pasamos a la siguiente pregunta que nos hacen, ¿no? Que nos hacen mucho, que es, bueno, sobre todo esos profesionales, sobre todo del sector de la preparación física, del entrenamiento personal, que nos preguntan, bueno, ¿y para qué me sirve, no? ¿Qué gano yo? ¿Por qué es importante Hexfit Lab? ¿No? Entonces, bueno, Walter, si quieres iniciar tu Mira, respuesta porque o es inicio yo. importante GESFIT Lab, siempre partimos del punto de lo ideal siempre va a ser conocer a tu cliente o paciente, en este caso si fueras del área de la salud. Y para conocer al paciente o ese cliente, pues hay que hacer un proceso de evaluación. ¿Sí? Como bien lo decías, no todos los entrenadores lo hacen. Esto debido a porque se aceleran y ya quieren que la persona entrene, les pague y todo lo demás. Pero es importante siempre establecer cuáles son esos factores de riesgo que tiene esa persona a la hora de entrenar. Cuando tú no evalúas esos factores de riesgo de posibles lesiones, porque partimos de que todo el mundo es aparentemente sano, ¿sí? Si tú no conoces esos factores de riesgo, lo más probable es que en un determinado tiempo esa persona se pueda lesionar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque probablemente tú dijiste, no, pues vamos a comenzar, ya en 2 semanas ya lo pongo a saltar, pero pues es una persona que probablemente nunca ha saltado en su vida o que no tiene muy buena fuerza a nivel de gemelos o no tiene un glúteo que lo esté respaldando, un cuádriceps que le esté ayudando. Entonces son todas esas cosas que lo ideal es comenzar a entender. Entonces, ¿por qué es importante GESFILDAD? Porque a ustedes como profesión les va a permitir tener ese primer mapa inicial, ¿sí? De su cliente. Usted sabe
su cliente, ¿qué es lo que tiene? Créanme que esos resultados o esos objetivos puntualmente que quiere su cliente los va a lograr mucho más rápido. Porque, mire, he encontrado personas que me dicen, y me acuerdo mucho cuando fui evaluador, me decían, no, es que yo quiero aumentar masa muscular y todo lo demás. Y claro, uno lo evalúa y le encontraba un resto de alteraciones fisiológicas que uno decía, pero primero tenemos que, venga, ¿a usted le ha dolido la rodilla? Uy, sí, 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 doctor. ¿A usted le ha dolido el hombro? Uy, sí, sí, yo. No, primero tenemos que estabilizar esto y después ahí sí pasamos a aumentar masa muscular. Entonces, ¿por qué es importante? Ya les dije, hay que controlar esos factores de riesgo que a simple vista no se ven y que con una herramienta nos van a ayudar mucho más a encontrarlos. Eso desde mi lado de fisioterapia. Sí, y es como la parte técnica, ¿no? Y ahí yo dividiría esa parte que has comentado tú, que es la parte más técnica, ¿no? Y por supuesto es súper importante porque en esa parte técnica tú haces la valoración y además es una valoración que sobre todo los entrenadores que quizás vengan más de rendimiento, etc., o que hayan utilizado otro tipo de herramientas, pues bueno, a ti lo que te interesa, si lo que quieres es valorar el progreso de tu cliente en un dato, bueno, lo que te interesa es que ese dato sea fiable, que ahí tenéis toda la información en nuestra web y siempre nos la podéis preguntar, ¿no? Y que ese dato luego lo compares con el mismo test, con la misma prueba. Y esa comparativa es la que te va a decir si en ese dato va mejorando, ¿no? Entonces, desde la parte técnica, a sumar a lo que has dicho, Walter, es que, bueno, que te va a permitir, sea cual sea el objetivo de tu cliente, marcar una ruta de trabajo, ¿no? Y si, por ejemplo, como comentaba, si tu objetivo es ganancia de masa muscular o quema de grasa, pues bueno, tú vas a marcar una ruta de trabajo tomando en cuenta las posibles deficiencias anatómicas o descompensaciones musculares, etc., que tenga el cliente, sus características musculares, óseas, etc., para que tú crees un programa de quema de grasa o de ganancia de masa muscular tomando en cuenta esa información que has sacado de los test, ¿no? Y luego, si lo haces de forma periódica, vas a poner a prueba que tu programa está funcionando, que realmente lo que tú has prescrito está causando los cambios que tú quieres que cause en tu cliente, ¿no? Y por supuesto, pues te va, como dice Walter, a acercar a alcanzar el objetivo del cliente. Esa sería la parte técnica. Y yo le metería también una parte de ayuda a tu negocio como profesional del sector, ¿no? Pues se convierte en una herramienta, por ejemplo, muy, muy potente de captación, ¿no? Muchos entrenadores, de hecho, están usando XFIT Lab regalando, por ejemplo, en su primer encuentro con ese posible cliente, un análisis postural, ¿vale? Un análisis postural que además voy a compartir también pantalla por aquí para que veáis un poquito eh, información, ¿no? Pues aquí tenéis uno de nuestros tutoriales, que además sepáis que tenemos tutoriales que informan de cada uno de los tests, cómo hacerlo, pero un análisis postural te va a dar, pues bueno, con la cámara de tu teléfono desde el software, te va a dar un informe como este y entonces en esa primera cita tú das un informe en PDF impreso o por ¿cómo se llama? Por WhatsApp, por donde quieras, donde ya se le está diciendo a la persona cuáles son Alteraciones posturales. sus, ¿cómo se llama? Descompensaciones, eso es, y alteraciones posturales y ya como una pista de cuáles son los músculos que debe trabajar o fortalecer, qué musculatura debe estirar o automasajear o masajear. Entonces, bueno, eso ya es una herramienta de captación muy potente, ¿no? Cuando tú recibes a un cliente que puede que te contrate y le das algo así, pues bueno, es mucho más factible que te contrate, ¿no? Y que tú le digas, mira, fíjate tu análisis, vamos a trabajar esto para compensar esto, etc, etc. ¿Vale? Entonces se convierte en una herramienta de captación y luego, por supuesto, una herramienta de fidelización, ¿no? De crear adherencia. Si tú vas repitiendo esos tests de forma periódica y el cliente va viendo su mejora o va viendo que el profesional reajusta porque no está consiguiendo los objetivos que quiere, es mucho más profesional y crea mucho más adherencia y fideliza Totalmente de a tus acuerdo clientes. con lo que nos comentas y es parte de lo que les mostramos acá y es cómo esa herramienta les puede ayudar en diferentes etapas de su trabajo, ¿sí? Ya sea desde la captación, ya sea desde la fidelización, ya sea desde el seguimiento, acompañamiento, mejorar resultados, todo eso les va a ayudar.
exacto. Y bueno, a la siguiente, bueno, y también que en esta pregunta, ¿por qué es importante? Siempre, bueno, nosotros encantadísimos de ayudaros, ¿no? Si alguien quiere conocer Hexbit Lab, pues que nos llame, que nos escriba, que nos diga y nosotros encantados de hacer una videollamada, explicaros, daros ideas de cómo implementarlo, etc. Pues pasamos a la siguiente pregunta que sería pues ya el funcionamiento, ¿no? Quizás una de las grandes preguntas que nos hacen es esa. Bueno, ¿y cómo funciona? ¿Cómo hago? ¿Cómo? Entonces lo primero, como decía Walter al principio, tenéis en el software una pestaña que pone Hexfit Lab, que luego la compartiré pantalla para que la veáis. Ahí os va a dirigir directamente a nuestra web, que ya la habéis visto, y ahí ya tenéis botones de descarga para iOS, Sí, para Google, digamos que ahí Google como Play y para Apple Store. ¿Vale? contextualizar un Ese poco sería el para las primer personas que paso. están viendo este podcast, es, ustedes van a tener una aplicación como cualquier otra aplicación, como WhatsApp, como, bueno, X o Y aplicación, Instagram y todo lo demás. Esa aplicación va a estar en su Exacto. celular, ¿sí? Entonces, algunos me han preguntado, bueno, ¿y si mi cliente está lejos? No, que te envíen las fotos o que te envíe el video de lo que tú necesitas. Y posteriormente subes la información. Entonces, ¿qué hacemos? Que a partir del celular, a partir de la cámara de mi celular, yo voy a tomar, ya sea una foto, un video, cada prueba pues tiene su explicación y todo para yo poder determinar qué es lo que estoy buscando o qué es lo que estoy analizando, ya sea análisis de movilidad, análisis de postura, de medidas, de potencia, de velocidad que tenemos dentro de las diferentes pruebas. Entonces, ahorita digamos que lo que vamos a ver con David un poco como, va a ser como alguna de esas pruebas, cómo es que se realiza, pero para que lo tenga presente es literalmente desde su celular. Bárbara. Ella pareció eh, Dije, ¿quién se Bárbara. conectó? Bueno, ¿Ya? es nuestra compañerita de Francia. Ok. Bárbara es compañera de Francia, francesa. Ok, entonces, bueno, sí, ¿cómo funciona? Pues bueno, lo primero, lo que ha dicho básico, ¿no? Está en el móvil, es una app que está como instalada como WhatsApp, como cualquiera, ¿no? Entonces, lo siguiente es, tú vas a poder acceder a la app con tus mismas claves de XFIT, ¿vale? Pero también te puedes dar de alta solo en XFIT Lab, ¿sí? De las dos formas. Si ya tienes un perfil en XFIT, entonces con tus mismas claves, ¿vale? Y si tienes un perfil en XFIT, los clientes que ya tienes dados de alta en XFIT, que tengan, y esto es importante, los clientes que tengan los datos de nombre, apellido, fecha de nacimiento, peso, altura, sexo, esos datos que son los datos básicos, ¿no? Que prácticamente todos los tienen, esos clientes que tengan en Xfit esos datos se van a volcar automáticamente en Xfit Lab, ¿vale? Pero también en Xfit Lab tienes la posibilidad de dar de alta a clientes que solo tengas para hacer test, ¿vale? Y que no quieras tenerlos en Xfit, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, os voy a compartir más bien algo que sea útil para largo plazo. Entonces, os comparto nuestra academia en YouTube, ¿vale? Que en la academia en YouTube ya tenemos una serie de vídeos que os van a mostrar cómo instalas, cómo es XFIT Lab, cuáles son algunos tests, etc., ¿no? En nuestros vídeos shorts, aquí vais a encontrar vídeos sobre XFIT Lab y luego en nuestros vídeos comunes, ¿no? De XFIT, pues encontraréis también tutoriales sobre cómo hacer o cómo descargarte la app, etc, etc. ¿Vale? Entonces ahí os invito a nuestra academia en YouTube porque ahí lo vais a tener muy sencillo, muy fácil y además cada vez vamos a ir colgando más vídeos sobre nuestros test de XFIT Lab. ¿Vale? Eh, Más cosas del funcionamiento. No sé, pues por ejemplo, cuando vas a hacer un test, siempre te pide al principio que cliques sobre el cliente, ¿no? Entonces tú dices, vale, ¿qué cliente le vas a hacer test? Y luego eliges el test. Y ya veréis que, como decía Walter antes, hay información, hay explicaciones de cómo se ejecuta cada test y siempre estamos Sí, nosotros de para hecho, ayudaros a les eso, comparto una experiencia que ¿vale? tuvimos hace poco, el año Eh, pasado, a finales del año, en México. Pues estuvimos en un congreso y una de las cosas que atrajo a la gente, más allá de pues mostrarles el stand, el software, era vamos a hacer una prueba de salto. Y
Pues comenzamos con la aplicación. ¿Cómo así? ¿Van a medir el salto con la aplicación? Sí, claro. Ahí les medimos el salto. Entonces, no, súper encantados. No, yo quiero saltar más. Obviamente, pues encontramos las personas que pues saltaban solo como 20, 30 centímetros, como hasta el que más salto hizo fue como 60 centímetros, que siempre es bastante. Entonces, pues decían, wow, o sea, ¿esta aplicación la tenemos? Sí, claro, la tenemos. Y es una forma como también ustedes pueden entender cómo pueden enganchar hasta la gente. O sea, que lo decíamos anteriormente. Ven, te hago una prueba de salto a ver cuánto saltas. No, mira, tú saltas tanto, el promedio de la gente que salta debería ser tanto. Uy, no, yo quiero mejorar, ¿cómo hago para mejorar? No, mira, hagamos un entrenamiento, esto y lo otro. Entonces, es súper práctico y es en serio, o sea, lo van a tener. Hoy todos los celulares, sin mentirte, tienen muy buena cámara. Entonces, por cámara creo que nadie se va a preocupar. Entonces, Sí, es muy práctico. exacto. Pues lo siguiente ya bueno, que nos suelen preguntar, por supuesto, es el precio, ¿no? De cómo funciona el precio. Entonces ahí, pues de nuevo invitaros a nuestra web, porque en la web están los precios, ahí está bastante claro. Deciros que todos los que sean ya suscritos, estén suscritos a el plan de Hexfit Pro, ¿vale? Hexfit Pro, tienen test ilimitados. Pueden hacer todos los test que quieras de Hexfit Lab, ¿vale? Y luego, ¿cómo funcionan los test? Pues bueno, lo primero, se paga por test, ¿vale? Entonces, todos y todas vais a tener una cantidad de test ya gratuitos que son 10 créditos, ¿no? Piensa que cada test tiene un crédito o equivale a un crédito, ¿vale? Y cada crédito equivale a $1 o €1, ¿vale? Entonces, tú tienes 10 créditos al principio, es decir, 10 test para probar y a partir de ahí, bueno, puedes, cada vez que hagas un test, en la siguiente factura se te cobra, ¿vale? Así de sencillo. Y luego tienes promociones como comprar 20 créditos, comprar 40 créditos, que siempre relaciona créditos con un test, 80 créditos y 160 créditos. Y conforme vas comprando créditos mayores, pues bueno, el precio del crédito cada vez es menor, ¿no? Es menor a €1 o $1. Entonces es muy sencillo y además cualquier pregunta con los precios, cualquier cosa que tengáis, ya sabéis que nosotros tenemos la puerta abierta de WhatsApp, el chat en directo del software, todas las fórmulas correo, todas las fórmulas que tenemos para que nos contactéis, así que contactarnos y nosotros os asesoramos en eso. Pues, No, Walter, yo creo que más que añadir. añadir es darles la invitación o dejarles la invitación para que exploren la aplicación. Vuelvo les digo, es una aplicación que ya viene, ya hace 2 años estamos en ese desarrollo de una aplicación que les permita, como decía, un laboratorio en sus manos. En sus manos porque siempre van a andar con un celular y que es muy práctica. Como les decía al inicio, partimos de, hay que saber cómo se encuentra el cliente apenas inicia y periódicamente saber cómo va evolucionando ese cliente, porque eso les va a dar muchas herramientas para poder tener el cliente por mucho tiempo y más que tenerlo por mucho tiempo, ayudarle, ¿sí? Recuerde que acá estamos es para ayudar a esas personas que están comenzando a hacer ejercicio o que ya llevan mucho tiempo pero de pronto no ven un avance también. Entonces toda esta herramienta les va a permitir para saber en qué estado se encuentra esa persona. Entonces aprovechen que tienen para probar la herramienta y para los que están activos aprovechen que tienen ahí 10 créditos y ya se los gastaron, pues ya saben que cuál es el valor de cada crédito que es $1, ¿sí? Que no es mucho, pero que les va a servir periódicamente para ir viendo esa evolución o ese avance de sus clientes. Entonces, un cliente se va es porque no ve resultados, pero los resultados a veces en cuanto a un peso, en cuanto a un porcentaje de grasa, pueden demorarse más, pero una prueba te va a dar un análisis mucho más específico de cosas que puedes irle mostrando diciéndole, mira, el mes pasado tu postura era así o tu salto era así y hoy ya aumentaste 30, es 1 milímetro, 2 milímetros. Eso es ganancia. Porque a veces nos quedamos, no, es que mi cliente me está exigiendo resultados y en un Exacto. mes no se ve, pues sabemos que en el ejercicio no se ve tan fácil, ¿sí? Pero con herramientas que te permitan hacer un análisis más específico, otro tipo de pruebas y demás, vas a encontrar esos resultados que necesitas inicialmente y periódicamente. Exactamente.
Pues nada que añadir a eso, más que sumarme a esa invitación. Y bueno, y despedirme. Nada, gracias a todas las personas que han visto el podcast. Ya sabéis que estamos aquí para lo que Dale, chao necesitéis. a Y todos y bueno, os estamos en mandamos contacto. Lo un que abrazo. necesiten, con todo el gusto y con todo el amor del mundo les vamos a ayudar.